Hola a todos, en esta charla vamos a abordar el tema de el tórax en unidad de cuidados intensivos impartido por mi persona, Kerly Capello. Iniciemos con los objetivos que tiene esta charla, principalmente reconocer la utilidad de la radiografía de tórax en el manejo de pacientes críticos que son los que habitualmente se encuentran en unidad de cuidados intensivos, identificar hallazgos radiográficos frecuentes en la unidad de cuidados intensivos. De igual modo, evaluar la correcta colocación de dispositivos médicos invasivos, así como lo que son las posibles complicaciones que estos conllevan, diferenciar patrones radiológicos compatibles con complicaciones agudas y promover una interpretación sistémica y clínica de la imagen. Como una pequeña introducción, tenemos que la radiografía va a ser la técnica de imagen más utilizada en unidad de cuidados intensivos, esto debido a su amplia disponibilidad, a la rapidez con la que se obtienen las imágenes y el bajo costo, lo cual la vuelve mucho más accesible. Esto va a permitir evaluar los sistemas de soporte usados en unidad de cuidados intensivos, así como verificar la colocación de dispositivos médicos, junto con la detección precoz de las complicaciones asociadas a estos procedimientos. De igual modo, es útil para tomar decisiones clínicas en poco tiempo, de este modo mejorando la calidad de vida del individuo, a pesar de que tiene ciertas limitaciones. Como podemos visualizar en la imagen de acá, en lo cual tenemos una radiografía anteroposterior de tórax, en la cual se puede evidenciar diferentes dispositivos médicos, como lo que son tubos endotraqueales, y también se puede evidenciar algunas limitaciones al momento de la interpretación de la imagen, como lo que son artefactos como los electrodos que se usan para hacer electrocardiograma, o también incluso pueden existir eh, líneas o diferentes radiopacidades que son causadas por la ropa que lleva el individuo. Las consideraciones técnicas que se van a tener en cuenta al momento de realizar lo que es una radiografía de tórax en unidad de cuidados intensivos es que el paciente, debido a su condición, principalmente se va a encontrar en una posición en decúbito supino, lo cual va a conllevar a modificaciones en la radiografía. De igual modo, la proyección en la que se realiza es diferente al estándar. En este caso tenemos una proyección antero-posterior que es diferente de la postero-anterior que se utiliza en la mayoría de los casos. De igual modo, se van a tener equipos portátiles para realizar este tipo de radiografías. La desventaja de los equipos portátiles es que no existe una disminución de la radiación dispersa. De ese modo va a disminuir el kilovoltaje y es necesario un mayor tiempo de exposición para que exista una adecuada penetración de la radiación en los tejidos, especialmente los tejidos mediastínicos. Aquí les he traído dos imágenes. En la imagen izquierda podemos visualizar una radiografía en una proyección estándar que es postero anterior, en la cual tiene una técnica relativamente buena, y de igual modo se puede visualizar de una manera adecuada las estructuras relacionadas a la caja torácica. Tenemos lo que es los tejidos blandos, las siluetas mamarias, lo que es la caja ósea. De igual modo se pueden visualizar los hemidiafragmas, tanto el hemidiafragma derecho, el izquierdo, los senos costofrénicos. De igual modo se puede evidenciar lo que es el sistema respiratorio, desde la tráquea, lo que son los bronquios principales derecho e izquierdo, las diferentes ramificaciones y el parénquima pulmonar, incluido lo que son las estructuras mediastínicas correspondientes. Sin embargo, en la imagen de la derecha tenemos una radiografía de tórax, sin embargo en proyección antero-posterior, que es la proyección más utilizada en casos como UCI. Entonces, en este caso, debido a la distancia a la que se realiza la imagen, así como a la proyección, vamos a tener modificaciones en comparación con la proyección estándar. Una modificación esencial va a ser principalmente a la magnificación de la silueta cardíaca, que se va a presentar con una magnificación aproximada entre el 15 y el 20%, lo cual puede llevar a confundir a la persona que se encuentra examinando la imagen con una cardiomegalia. Sin embargo, si es que nosotros sospechamos de que exista un aumento del tamaño cardíaco, vamos a tomar como un límite de normalidad el 57% de la cardiomegalia. ¿Debido a qué?
el paciente se encuentra en decúbito supino, existe un aumento de la presión intraabdominal debido a las estructuras que allí se encuentran y por ello va a existir una disminución del volumen de los campos pulmonares, como podemos visualizar aquí, que se encuentran disminuidos en comparación con la imagen de la izquierda. De igual modo, si es que el paciente está en decúbito supino, aumenta el retorno venoso y existe una distribución mayor a nivel de lo que son los campos pulmonares, una distribución del flujo sanguíneo, por lo cual es difícil identificar la hipertensión pulmonar leve. Asimismo, va a provocar este aumento del retorno venoso, un ensanchamiento mediastínico y de igual modo va a provocar una distensión de la vena cava superior y de lo que es la vena ácidos. En esta proyección también resulta difícil identificar lo que son derrames debido a que la tendencia del líquido a irse hacia posterior, con lo que únicamente se observaría un ligero aumento de lo que es la opacidad en el campo pulmonar afectado. Y de igual modo es difícil el identificar lo que son el neumotórax, pequeños neumotórax, debido a que el aire se va a dirigir hacia la región anteromedial y de ese modo únicamente aumentaría la radiolucidez en el lugar afectado. Ya, ahora, ¿qué pasa en lo que respecta a los diferentes dispositivos que vamos a tener en unidad de cuidados intensivos? Iniciamos con los tubos endotraqueales. Los tubos endotraqueales son utilizados para mejorar la permeabilidad de la vía aérea. Tenemos de dos tipos: los nasotraqueales, los cuales permiten una mejor fijación, y lo que son los tubos orotraqueales, los cuales son mucho más fáciles al momento de realizar la intubación. Ya, luego de que se realiza la colocación del tubo endotraqueal, es necesario realizar una radiografía. Esta se va a realizar con la cabeza y el cuello en posición neutra. Ya, se puede identificar una línea central radiopaca, ya, que se puede extender hasta 2 a 6 centímetros de la carina. En la imagen de acá, de la derecha, podemos visualizar una radiografía de tórax en proyección anteroposterior, en donde se evidencia una estructura tubular, la cual desciende a través de la tráquea y con su porción distal hasta aproximadamente a 2 a 6 centímetros antes de lo que es la bifurcación traqueal, que se considera pues como la carina. Ya, en este caso, si no se visualiza la carina, ¿cómo podemos hacer? Pues en los pacientes que se encuentran en decúbito supino, vamos a tomar como referencia lo que son las vértebras dorsales y la porción distal del tubo endotraqueal se debe encontrar aproximadamente entre D5 y D7. Ya. El diámetro de lo que es el tubo endotraqueal debe encontrarse aproximadamente entre 1/2 y 2/3 del diámetro traqueal. ¿Qué pasa si es que este es mucho más ancho? Puede llegar a provocar lesiones laringias, y si es que este es mucho más delgado, puede conllevar a que se presente un aumento de la resistencia ventilatoria. Ya, asimismo, el manguito, que es la estructura que va a evitar y se va a insuflar inicialmente para evitar que el tubo endotraqueal se salga, debe rellenar la tráquea para de este modo sostener el tubo endotraqueal. Sin embargo, no debe llegar a dilatarla, porque si la dilata puede provocar isquemia y de ese modo pues puede provocar traqueomalacia o también puede provocar perforaciones traqueales. Ya, ahora las complicaciones relacionadas con los tubos endotraqueales principalmente es la intubación endobronquial. Como su nombre lo dice, pues el tubo endotraqueal se va a encontrar dentro de un bronquio principal. ¿Qué pasa en este caso? Que en el 10% de los casos, el, el tubo endotraqueal se va a llegar a encontrar en el bronquio principal derecho. Aquí podemos visualizar una RX de igual modo en proyección anteroposterior, en donde se evidencia una estructura tubular, la cual desciende y se dirige hacia el bronquio principal derecho. ¿Qué pasa si es que el tubo se encuentra en esta localización?
va a provocar que en el pulmón derecho, debido a que se encuentra ingresando aire en una mayor cantidad, especialmente en aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica, va a existir una hiperinsuflación, con lo que existe un aumento de la radiolucidez en lo que es el hemitórax derecho. Y en lo que es el pulmón izquierdo, debido a que existe una menor llegada de aire, va a existir zonas de atelectasia que pueden evidenciarse como lo que es un aumento de la opacidad, o también puede existir hipoxemia. Y como mencioné anteriormente, en el caso del paciente que tenga ventilación mecánica, va a tener un riesgo de neumotórax a tensión. ¿Ya? Otra complicación es la ubicación inadecuada del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, como ya mencionamos, debe encontrarse de 2 a 6 centímetros previos a la carina. Esto con la finalidad de que cuando el paciente flexiona completamente lo que es el cuello, pues va a descender el tubo endotraqueal 4 centímetros y quedando 2 centímetros de espacio entre la punta de este y la carina, evitando de ese modo que exista un contacto directo con la mucosa carinal. Sin embargo, cuando la ubicación es inadecuada, por ejemplo, el extremo distal del tubo ya se encuentra en contacto directo con la mucosa carinal, va a provocar una irritación de la misma y una ulceración. Asimismo, cuando existen los procedimientos para la aspiración de las secreciones traqueobronquiales, pues va a empeorar el caso. ¿Y qué pasa en cambio si es que el tubo endotraqueal se encuentra muy superior? Esta pues va a dar lugar a la denominada intubación hipofaringia y va a existir una ventilación ineficaz y debido a que se encuentra a nivel de la hipofaringe, el aire puede dirigirse a través del esófago hacia el estómago, provocando una distensión gástrica. También tenemos la intubación esofágica. Como su nombre lo dice, el tubo endotraqueal se encuentra a nivel del esófago. Esta es un poco difícil de identificar. Sin embargo, en la imagen de acá, en la que tenemos una radiografía de tórax anteroposterior con una técnica relativamente buena, vamos a poder visualizar la estructura tubular correspondiente a lo que es el tubo endotraqueal, que se proyecta hacia la izquierda de lo que es una radiolucidez central, que corresponde a la radiolucidez de la tráquea, que es la columna aérea. Ya, y debido a que el tubo endotraqueal se encuentra a nivel esofágico, el aire se está dirigiendo por aquí a través del esófago, vamos a poder evidenciar en esta imagen un aumento de la radiolucidez a nivel estomacal, lo que nos indica una dilatación gástrica. Ya, asimismo tenemos otro tipo de complicaciones en relación con estos procedimientos, los cuales son las ulceraciones y perforaciones traqueales. Estas son complicaciones que rara vez se presentan, sin embargo, cuando lo hacen, las porciones afectadas van a ser la porción membranosa posterior de la tráquea distal y 2,5 centímetros proximales de los bronquios. Estudios recientes han demostrado que las zonas más afectadas van a ser la tráquea distal y el bronquio principal derecho. Ya los hallazgos radiológicos que vamos a encontrar, los tempranos, debido a la ruptura de la tráquea, el aire va a salir hacia lo que son los compartimentos y estructuras adyacentes. Vamos a tener neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo e incluso un síndrome de distrés respiratorio. Y se pueden llegar incluso a formar fístulas, como lo que es la traqueopleural y la traqueomediastínica. En la imagen de acá nosotros podemos visualizar una RX de tórax anteroposterior en la cual se evidencia lo que es esta estructura tubular correspondiente al tubo endotraqueal, la cual llega a perforar la tráquea. Esto debido a que, posterior a realizarse este procedimiento, se evidenció principalmente lo que es un neumomediastino, lo cual se evidencia por el halo radiolúcido que se encuentra rodeando a la silueta cardíaca. Asimismo, se puede evidenciar un enfisema subcutáneo extenso que compromete los tejidos blandos adyacentes, como podemos visualizar aquí, y también los tejidos blandos que se encuentran supraclaviculares. Ya, aquí tenemos el caso anterior en el cual ya se evidenció lo que es en RX los hallazgos radiológicos que podemos encontrar y también tenemos que en el caso de
debemos saber qué es lo que pasó entonces con el tubo endotraqueal, qué fue lo que se hizo mal. Entonces tenemos en este caso la ayuda de la TC. Aquí podemos visualizar una tomografía a nivel de tórax en ventana mediastínica y de ese modo pues podemos llegar a observar en el siguiente video cómo el tubo endotraqueal baja y llega a provocar un defecto en la pared posterior de la tráquea, en donde se puede visualizar lo que es la punta del tubo endotraqueal. Y esto se acompaña de neumomediastino adyacente, como se puede visualizar, ya que hay una disminución de la densidad en este caso, alrededor de la silueta cardíaca. Y un enfisema subcutáneo extenso que se puede evidenciar en lo que son los tejidos blandos adyacentes, como se puede observar. Ya. Luego tenemos también la obstrucción traqueobronquial. Ya la obstrucción traqueobronquial en el caso de estos pacientes es mucho más frecuente debido a que si se encuentran en decúbito supino, entubados, pues no pueden sacar sus secreciones traqueobronquiales hacia el exterior, por lo cual se pueden llegar a acumular, dando lugar a la formación de tapones mucosos que pocas veces son visibles en radiografía. Asimismo, la presencia de coágulos. Sin embargo, aunque no se puedan visualizar estos, se pueden encontrar hallazgos radiológicos que sugieren que existe una obstrucción, como lo que son las atelectasias, que pueden estar relacionadas con un aumento de la opacidad en lo que es la zona pulmonar afectada y una hiperinsuflación del lóbulo o segmento pulmonar. Y también podemos encontrar cuerpos extraños exógenos, como en esta imagen de acá, en la cual se puede visualizar un diente, en este caso una pieza dental del paciente, que llega a obstruir lo que es el bronquio principal derecho. O también se pueden llegar a encontrar fragmentos de prótesis dentales. Ya. También tenemos lo que son las complicaciones infecciosas y la sinusitis. Las complicaciones infecciosas se van a producir principalmente por bacterias gram negativas, las cuales también se pueden producir por broncoaspiración. Esto nos va a dar lugar a una traqueobronquitis, a una neumonía y también a lo que son celulitis. En la imagen de acá nosotros podemos visualizar radioopacidades que se encuentran distribuidas de manera difusa a lo largo de todo el parénquima pulmonar derecho, lo cual nos sugeriría asimismo lo que es una posible neumonía. Ya nosotros podemos visualizar asimismo aquí lo que es una radioopacidades que pueden estar relacionados más que todo con lo que es la ropa del paciente. Por lo cual es importante que en estos casos también, de ser posible, no existan estos artefactos aquí, que nos indica densidad metal. Y se puede de igual modo presentar edema de mucosa nasal, la cual es causada por los tubos, especialmente los tubos nasotraqueales, y este edema va a impedir principalmente el drenaje de los senos, lo cual va a provocar una acumulación de los mismos. Estos pueden llegar a infectarse y pueden ser la causa de una fiebre de origen desconocido, o también puede ser un foco productor de secreciones inflamatorias. En esta diapositiva de aquí tenemos dos imágenes. Ya, aquí podemos visualizar una radiografía de tórax antero-posterior en la cual se puede evidenciar un tubo endotraqueal con lo que es el manguito hiperinsuflado. Y si es que recordamos lo que ya se explicó anteriormente, esto puede provocar isquemia y posteriormente puede llevar a complicaciones como traqueomalacia, incluso necrosis, o también puede llevar a rupturas traqueales. Y la imagen de acá ya la presentamos anteriormente, en la cual existe una intubación endobronquial del bronquio principal derecho, provocando una hiperinsuflación del mismo, y en el caso del pulmón contralateral, existe un aumento de la radiopacidad. Otro tipo de dispositivo utilizado en unidad de cuidados intensivos son los tubos de traqueostomía. Estos van a tener utilidad cuando se busca una intubación endotraqueal de larga duración. Y esto es debido a que tiene una ventaja: la flexión y la extensión del cuello no va a afectar su posición.
La ubicación, como podemos visualizar en la radiografía de tórax de acá, va a ser aproximadamente la porción distal, es decir, la punta del tubo de traqueostomía va a encontrarse a la altura de la tercera vértebra dorsal. De igual modo, este tubo debe superponerse a la columna radiolúcida de aire de la tráquea y situarse paralelo a sus paredes, ya que caso contrario, si es que existiera una angulación, puede conllevar a irritación y ulceración de la mucosa traqueal e incluso traqueostenosis. Ya una vez colocado lo que es el tubo de traqueostomía, se puede llegar a presentar leves enfisemas subcutáneos a nivel de los tejidos blandos del cuello y también a nivel del mediastino. Se debe realizar un seguimiento de estos, ya que puede evolucionar a complicaciones. Otro tipo de complicación que puede llegar a presentarse por la misma laceración traqueal puede ser hemorragias, las cuales se pueden llegar a evidenciar por un ensanchamiento mediastínico. Y si es que existe una punción de la pleura apical, se puede llegar a presentar un neumotórax. Adicional, en esta RX podemos evidenciar una entrada de un catéter venoso subclavio cuya punta se encuentra en la porción distal de la vena cava superior y de igual modo podemos visualizar a nivel de la vena cava superior una radioopacidad similar a una malla que nos evidencia la presencia de un estero. Aquí tenemos otras dos imágenes en las cuales en la primera se puede evidenciar la colocación de un tubo de traqueostomía, pero que en este caso se encuentra angulado y en contacto su punta con la mucosa de la tráquea, lo cual puede conllevar a complicaciones que ya mencionamos anteriormente. Y asimismo se puede evidenciar un aumento de la radiopacidad a nivel de lo que es la porción inferior del campo pulmonar derecho. Mientras que en la segunda, esta es una radiografía de tórax anteroposterior en pediatría, en donde se puede evidenciar un tubo de traqueostomía blindado. Estos se utilizan más en pacientes pediátricos y este es el caso de un paciente que presenta un aumento de lo que es esputo purulento y también llegó a presentar un poco de sangre en el esputo y se evidenció de igual modo un aumento de la radioopacidad en la región parailiar derecha en comparación con la región parailiar izquierda, lo que nos puede sugerir una posible infección por broncoaspiración. Ahora, los tubos pleurales, estos como su nombre lo dice, se van a colocar a nivel de la pleura y va a depender del contenido que nosotros queramos drenar. ¿Dónde se va a colocar entonces? En el caso de un neumotórax, que se refiere a la presencia de aire a nivel pleural, el aire en un paciente en decúbito supino se va a dirigir hacia anterior, hacia la región postero-esternal. Ya entonces, por ello, es necesario que el tubo pleural se coloque en dirección anterior y superior. Y es preferible a nivel de la región apical, específicamente en el segundo y tercer espacio intercostal. Mientras que en el derrame pleural, debido a que estamos hablando de líquido, se va a encontrar en la región, va a dirigirse por la gravedad a la región posterior y por ello es necesario colocar el tubo pleural en dirección postero-inferior y a nivel aproximadamente del sexto al octavo espacio intercostal. ¿Cómo sabemos que el tubo pleural se encuentra intratorácico? Pues este va a tener su pared rodeada de aire, puesto que si es que se encontrara extratorácico, el mismo tubo pleural va a tener la misma radioopacidad que los tejidos blandos y de ese modo se va a dar lugar a un efecto de la silueta. Lo que es una línea radiopaca va a marcarnos lo que es el extremo distal y el agujero proximal. Podemos observar en esta radiografía de aquí que existe un neumotórax a nivel izquierdo con el pulmón izquierdo colapsado, con lo que es el signo del muñón. Ya se busca
drenar lo que es el aire que se encuentra comprimiendo al pulmón, por lo que se decide insertar un tubo pleural. Sin embargo, este tubo pleural se encuentra mal colocado ya que su punta se encuentra extratorácica y de ese modo no va a poder drenar adecuadamente lo que es el aire que se encuentra en este hemitórax izquierdo. Algunas complicaciones van a ser que el agujero puede ir más allá del pulmón y de ese modo va a provocar acumulación, ya sea de aire o de líquido, en los tejidos subcutáneos. Como mencionamos en el caso anterior, puede tener una localización extratorácica y de igual modo en la radiografía de aquí, que es una radiografía anteroposterior de tórax, se puede evidenciar lo que es un tubo pleural a nivel axilar. De igual modo puede ser una localización intracisural y en este caso el trayecto sería oblicuo y hacia arriba. O puede tener una localización intraparenquimatosa. Esto no se puede evidenciar por radiografía, pero sí se puede evidenciar en tomografía. Y esto es un poco más complejo debido a que existe laceración del pulmón y de igual modo el parénquima pulmonar se puede herniar hacia la luz del tubo, provocando más complicaciones. Ya, ahora vamos con los catéteres. En unidades de cuidados intensivos es importante para saber cómo está el estado hemodinámico del paciente y para ello es importante el uso de catéteres. Tenemos diferentes tipos de catéteres que vamos a explicarlos a continuación. Sin embargo, iniciemos con una descripción de la anatomía. ¿Qué más o menos debe seguir para colocar un catéter, especialmente los catéteres venosos centrales? Ya tenemos a la vena subclavia izquierda. Esta inicia aproximadamente en el borde lateral de la primera costilla. Discurre hasta unirse con lo que es la vena yugular interna para formar de ese modo el tronco venoso brachiocefálico. Y esto va a realizarse aproximadamente a nivel de la articulación esternoclavicular. Luego, el tronco venoso brachiocefálico derecho se va a unir al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, detrás de la primera articulación costocondral, que sería aquí en esta unión. Ya, y luego la vena brachiocefálica izquierda va a cruzar el mediastino para formar lo que es el tronco venoso derecho, o también denominado la vena cava superior. Aquí tenemos otra imagen en la que ya se encuentra una RX. Aquí tenemos lo que son las venas axilares, que va a confluir en la vena subclavia, que a su vez se va a unir con la vena yugular interna, de ese modo formando lo que es el tronco venoso brachiocefálico derecho a nivel de la articulación esternoclavicular, como podemos observar. Esta va a discurrir y va a unirse al tronco brachiocefálico izquierdo detrás de la primera articulación costocondral aproximadamente. Y luego tenemos la vena cava superior. Ya, uno de los catéteres utilizados es el catéter de presión venosa central. Ya, la ubicación del mismo va a ser en el sistema venoso central verdadero, más allá de las válvulas. Los catéteres de presión venosa central, como su nombre lo dice, van a servir para medir las presiones en la aurícula derecha y de ese modo saber si se toman medidas para regular lo que es el volumen circulatorio o no. Las válvulas que en este caso se van a encontrar son las válvulas de la subclavia, de la vena subclavia y también lo que son las válvulas de la yugular interna, las cuales se encuentran a 2.5 centímetros antes de llegar al tronco venoso brachiocefálico. Ya, lo que es la punta del catéter se va a insertar aproximadamente medial a la primera costilla. Debemos tener algunas consideraciones que la punta del catéter venoso central se debe encontrar aproximadamente en la porción distal de la vena cava superior, debido a que si es que se llega a ir mucho más allá de este límite, puede conllevar a que se encuentre en la aurícula derecha, que puede conllevar a complicaciones como lo que es perforaciones o incluso arritmias. Asimismo, algo que debemos tener en cuenta es que puede llegarse a tener un trayecto atípico y las venas más relacionadas con este trayecto atípico van a ser la vena tributaria,
Puede ser una arteria o también una localización extravascular. Aquí tenemos dos ejemplos de catéteres. Un catéter denominado Basquiat, de igual modo es el catéter venoso central, en el cual podemos visualizar una RX de tórax, en la cual existe la inserción del catéter cuya punta se encuentra en la porción distal de la vena cava superior, que es la ubicación recomendada para este tipo de catéter. De igual modo, pues ya que no existe alguna laceración pleural ni nada, no existe un neumotórax asociado. Y tenemos otro tipo de catéter que es el Port-a-Cath. Este catéter es un acceso que es útil para la administración de medicamentos y se va a insertar debajo de la piel y más que todo es para cateterización a largo plazo. Podemos evidenciar de igual modo que discurre a través de la vena subclavia, el tronco venoso brachiocefálico y posteriormente llega a la vena cava superior, cuya porción distal se encuentra en una posición adecuada. De igual modo, no existe neumotórax asociado. ¿Qué pasa ahora en el caso de una posición incorrecta? Pues esto va a conllevar a que se presenten diferentes complicaciones. Lo que es la porción distal del catéter o el catéter en sí pueden encontrarse a nivel de la vena yugular interna, la aurícula derecha, en la cual puede llegar a provocar perforación y arritmias, el ventrículo derecho y venas tributarias, de ese modo aumentando también el riesgo de trombosis del catéter. En la imagen izquierda podemos visualizar que el catéter discurre el trayecto necesario para que llegue hacia la porción distal de la vena cava superior. Sin embargo, esto no sucede y su porción distal se dirige atravesando la aurícula derecha y se dirige en una forma que se acerca al diafragma. De ese modo, pues podría sugerirnos que el catéter se encuentra en la aurícula derecha y existe el riesgo de que se generen arritmias o una perforación miocárdica. Y en la porción derecha, en la imagen derecha, podemos visualizar de igual modo un catéter venoso central cuya porción distal se encuentra fuera de la silueta cardíaca, lo que nos indica una perforación miocárdica. También tenemos como otra complicación el acodamiento y el enrollamiento. Esto va a ser frecuente en catéteres largos. Como su nombre lo dice, acodamiento y enrollamiento va a referirse a un doblez o incluso a lo que es un nudo, las formaciones de nudos en la porción distal del catéter, específicamente la punta, como podemos visualizar aquí en una RX de tórax, en donde se evidencia la punta del catéter con una desviación superior. Ya, las consecuencias que vamos a tener cuando existe este tipo de complicación van a ser principalmente mediciones incorrectas de la presión venosa central, que en este caso es lo que estamos buscando, y de igual modo, debido a que existe este acodamiento, va a existir una alteración del flujo sanguíneo y facilita la formación de trombos. La solución, ¿cuál es? Una vez identificado el nudo, es necesario deshacerlo de forma transvenosa. Aquí tenemos, es la misma imagen, sin embargo, he realizado un corte con una amplificación mayor en la que se puede visualizar cómo es el catéter se dobla hacia arriba. Asimismo, aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos un catéter que se encuentra desde un trayecto de la vena yugular interna izquierda que se dirige hacia lo que es un trayecto de la vena subclavia y de la vena axilar izquierdas. Y en la porción de acá podemos visualizar de igual modo un catéter subclavio izquierdo en la cual existe un enrollamiento hacia superior, lo cual nos va a provocar los errores mencionados anteriormente. Otra complicación va a ser el neumotórax. El neumotórax va a tener una incidencia de que se presenta en el 30% de las complicaciones y su principal etiología va a ser la laceración pulmonar. Ya una vez que se inserta el catéter, este lacera el pulmón, pues los hallazgos que
en RX van a ser inmediatos y no solo en RX, sino que el paciente también va a presentar sintomatología como la disnea súbita. Lo que es la posición en la cual se debería realizar la RX es en posición erecta o en decúbito lateral y el lado cateterizado se debe encontrar en una posición superior. Aquí tenemos una RX de tórax en la cual podemos evidenciar un aumento de la radiolucidez del hemitórax izquierdo, que se encuentra, en este caso nos revela que es aire presente en el espacio pleural que comprime el pulmón. Y de ese modo es necesario tratarlo adecuadamente, caso contrario puede conllevar a consecuencias irreversibles. Otra complicación es la rotura del catéter. Esta se va a producir por intentos repetidos de introducir el catéter en el sistema circulatorio deseado. Las localizaciones habituales del fragmento pueden llegar a ser en la vena cava, en las cavidades cardíacas derechas o incluso en la arteria pulmonar. Y puede existir riesgo de infección, trombosis o incluso perforación miocárdica. Aquí podemos visualizar una RX de tórax en donde se evidencia a nivel de la vena subclavia derecha una radioopacidad de forma tubular que nos sugiere la punta de un catéter. Ya, de igual modo, pues, para facilitar la detección es necesario y es recomendable usar catéteres radiopacos, que en este caso, pues, nos va a ayudar a encontrar el fragmento del catéter con una mayor facilidad. También tenemos otra complicación, que es la laceración vascular. Los signos radiológicos que vamos a encontrar va a ser que el catéter se encuentra en contacto con el extremo distal de la pared del vaso. Va a existir una angulación marcada de la punta del catéter. Y ahora, ¿qué es lo que se puede perforar? Principalmente se puede perforar el pericardio. Aún debido a que en este caso existe una perforación, va a existir extravasación de sangre, ¿verdad? Entonces existe un aumento brusco del tamaño cardíaco. Si es que se perfora el mediastino, pues va a existir un ensanchamiento. Si es que se perfora la pleura, puede existir un neumotórax, como ya mencionamos anteriormente. Puede existir de igual modo hinchazón a nivel del cuello, revelándonos enfisema de tejidos blandos y puede visualizarse un casquete pleural. Ya, otra complicación es la trombosis venosa que se va a presentar en el 20% de los casos. Los signos radiológicos que vamos a encontrar va a ser una dilatación de la vena cava superior y, debido a la obstrucción del flujo, un aumento de la circulación colateral, específicamente en la vena ácigos y en la intercostal izquierda. El tratamiento en este caso va a ser la trombólisis mediante el uso de diferentes fármacos. Aquí podemos visualizar una TC contrastada en un corte axial en ventana mediastínica, en la cual nosotros podemos observar la punta del catéter que se encuentra como una zona hiperdensa rodeada de una zona hipodensa que corresponde a el trombo. Asimismo, en esta reconstrucción coronal podemos observar cómo se encuentra aquí el trombo presentando una hipodensidad y se encuentra en la porción superior y media de la vena cava superior, es decir, la porción proximal de la vena cava superior, de este modo también provocando una dilatación de la misma. Ahora vamos con los catéteres de Swan-Ganz. Estos van a servir para medir las presiones en las cavidades izquierdas. Ya, y las zonas de enclavamiento va a ser principalmente a nivel de los troncos de las arterias pulmonares, presentes a nivel de el ilio. La ubicación también se puede considerar como la zona 3 de West, que es la zona de presión capilar en cuña que refleja la presión en la aurícula izquierda. Las consideraciones que se deben tener en estos casos es un balón y que el balón inflado proximal no se debe visualizar.
y el catéter no debe sobrepasar la arteria interlobar proximal. Ya, las complicaciones que se puede tener en estos casos es principalmente el infarto pulmonar. De igual modo, si es que la punta del catéter se encuentra muy distal, puede existir una obstrucción del flujo y de ese modo pues puede llegar a dar lugar a un infarto pulmonar, como podemos visualizar en esta RX de aquí, en la que existe un aumento de la radiopacidad. Se va a detectar aproximadamente entre las 24 a 48 horas postcateterismo y de igual modo el balón insuflado, si es que se encuentra demasiado insuflado, va a provocar una oclusión vascular que también va a conllevar a que se presente un infarto pulmonar. Otras complicaciones, pues va a ser las arritmias, como podemos visualizar aquí, que puede dirigirse el catéter de Swan-Ganz hacia las cavidades derechas, provocando arritmias tanto auriculares o diferentes tipos de bloqueo cardíaco. Va a darse en catéteres excesivamente largos y también esto puede conllevar a que se presenten extrasístoles ventriculares. Otro dispositivo es el balón de contrapulsación aórtico. La utilidad pues es mejorar la función cardíaca en situaciones como el shock cardiogénico o diferentes cirugías cardíacas. La insuflación del balón va a aumentar la presión diastólica de la aorta proximal y de ese modo aumenta la perfusión coronaria. ¿Cuáles son los hallazgos en RX? Cuando existe la diástole, el balón va a ser visible en forma de una salchicha, como podemos visualizar aquí. Y la punta del catéter va a encontrarse distal al origen de la arteria subclavia. ¿Ya? Y las complicaciones que podemos tener, si es que se encuentra a nivel de la subclavia izquierda, puede existir una disección aórtica, también puede existir la formación de trombos, especialmente si es que se encuentra a nivel del callado aórtico, puede provocar una embolia cerebral o también trombocitopenia. La sonda nasogástrica, en cambio, esta va a ser necesario que la punta se ubique a nivel del estómago, más allá de lo que es el cardias. Aquí podemos visualizar una RX en la cual, de tórax, en la cual se evidencia una estructura tubular que desciende a través del esófago, atraviesa la unión gastroesofágica y llega con su punta a nivel del estómago. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros podemos encontrar? La inserción incompleta, la punta no se encuentra a nivel del estómago, sino que puede quedarse a mitad del esófago. Puede existir un enrollamiento a nivel del esófago, una inserción en el árbol traqueobronquial y esto es muy perjudicial ya que puede llegar a provocar neumonías por broncoaspiración y es raro, pero también se puede llegar a presentar perforación esofágica. Aquí podemos visualizar una RDX de tórax en donde se evidencia que la sonda nasogástrica sí efectivamente sigue el trayecto del esófago. Sin embargo, la punta no se encuentra en su ubicación habitual, sino que se encuentra en el tercio distal del esófago, por lo que existe el riesgo de que el mismo salga. Y aquí podemos visualizar otra RX de tórax antero-posterior que se evidencia una sonda nasogástrica cuya punta y cuyo recorrido se dirige a través del bronquio principal derecho y va a dirigirse a través del bronquio segmentario inferior. Como podemos visualizar aquí. Ya, también tenemos otro sistema utilizado en UCI que son los marcapasos. Vamos a tener diferentes tipos de marcapasos, como lo que son los de doble cámara o de una sola cámara. De igual modo, cualquiera de estos dos va a tener un sistema similar, un generador de pulsos, como podemos visualizar aquí, el cual se coloca en un bolsillo subcutáneo. Asimismo, su fuente de energía va a ser el yoduro de litio. Posterior a ello, vamos a tener un cable conductor, ya que atraviesa lo que son las estructuras que podemos visualizar aquí y las vamos a mencionar a continuación, como la vena subclavia izquierda, la vena cava superior, la aurícula derecha y finalmente la punta que corresponde al electrodo que se va a insertar en la punta del ventrículo derecho.
y este va a ser el encargado de dar la estimulación del músculo cardíaco. Los marcapasos endovenosos. En el caso de estos marcapasos endovenosos siguen el trayecto que les dije anteriormente. En la proyección frontal, la punta del electrodo debe encontrarse pues en la punta del ventrículo derecho y en una proyección lateral, como podemos visualizar aquí, debe encontrarse de 3 a 4 milímetros detrás de la grasa epicárdica. Sin embargo, también pueden existir otros trayectos que pueden llevar a una inserción anómala de la punta del marcapasos. Por ejemplo, aquí podemos visualizar que sigue el trayecto de salida hacia la izquierda y hacia superior hasta llegar a el tronco de la arteria pulmonar. De igual modo puede llegar a perforar y atravesar todo lo que es la silueta cardíaca, incluso hasta llegar a una extensión de más de 3 milímetros. De ese modo podemos sospechar que existió esta perforación. También puede dirigirse hacia lo que es el seno coronario. De este modo podemos visualizar que se dirige en una proyección frontal hacia la izquierda y siguiendo el tracto de salida del ventrículo derecho, y en una proyección lateral podemos evidenciar de igual manera cómo se pueden llegar a encontrar las diferentes estructuras anómalas. Puede existir perforación miocárdica. De igual modo tenemos aquí que puede encontrarse en el seno coronario y eso puede conllevar a que se presenten anomalías al momento de las diferentes descargas que genera el marcapasos. Ya, aquí podemos visualizar un marcapasos de doble cámara que se encuentra pues con su generador en un bolsillo subcutáneo, el cual se dirige a través de la arteria, de la vena subclava izquierda, pasa hacia la vena cava superior, atraviesa la aurícula derecha y se coloca en la punta del ventrículo derecho. Y de igual modo tenemos aquí un marcapasos de doble cámara bicameral que sigue el trayecto descrito anteriormente. Sin embargo, como podemos visualizar aquí, la punta del catéter que corresponde al electrodo atraviesa la silueta cardíaca, lo cual nos sugiere una perforación miocárdica. Las complicaciones, pues tenemos una posición incorrecta, el electrodo se encuentra en el seno coronario. Aquí podemos visualizar cómo se dirige en el trayecto adecuado y podemos evidenciar que la punta del electrodo se dirige hacia la izquierda y hacia arriba con una dirección hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Ya, el catéter asimismo se puede encontrar en el borde posterior del corazón y se dirige hacia atrás. Y en una RX lateral se puede curvar posteriormente y discurrir por el surco auriculoventricular. Otra forma de posición incorrecta es que se encuentre en la vena coronaria media. Podemos visualizar que en la radiografía anteroposterior se va a dirigir hacia la izquierda y hacia abajo en dirección del diafragma, hacia la izquierda y hacia abajo. Mientras que en una RX lateral puede tener una posición intermedia entre la vena cava inferior y el esterno. Otra complicación que se produce en el 2 al 3% de los casos es la rotura del electrodo. La ubicación en el que se va a dar esta rotura del electrodo es en el punto de unión entre el cable y el generador y va a encontrarse en una posición aproximadamente intermedia entre la vena cava y el esterno. Asimismo, se puede llegar a generar bucles y en el caso de los electrodos epicárdicos va a darse la rotura en el punto en el cual se fijan al miocardio. Aquí tenemos una RX de tórax anteroposterior en la cual se puede evidenciar una rotura de los cables que se encuentran a nivel del cable conductor. Aquí podemos visualizarlo. ¿Ya? Tenemos también la perforación miocárdica. Este se puede dar en el lapso
del momento de la implantación o pocos días después. Esta puede llegar a ser asintomática o producir pericarditis y hemopericardio que posteriormente va a provocar un taponamiento cardíaco. En la radiografía de tórax anteroposterior y lateral se puede visualizar lo que son la punta del catéter a 3 milímetros de la silueta cardíaca, como podemos visualizar aquí. Y asimismo, los electrodos se pueden encontrar en la grasa epicárdica o puede encontrarse extrínseca a ella. Otra complicación es la infección. Esto se va a dar principalmente a nivel del bolsillo subcutáneo, en donde se encuentra el generador, como podemos visualizar aquí, y esto va a ser en el 5% de los casos. Los síntomas que se van a presentar van a ser síntomas inflamatorios, dolor, hinchazón, eritema, y pueden existir signos radiológicos como aire o niveles hidroaéreos en lo que es la zona que se encuentra implantada. También se puede llegar a presentar trombosis. Estas son poco frecuentes. Sin embargo, también puede llegar a que se presente una tromboembolia pulmonar en el 2% de los casos. Las localizaciones habituales de donde se pueden formar este tipo de trombos van a ser en la vena subclavia, las venas axilar, vena yugular y la vena cava superior. Aquí nosotros podemos visualizar un claro ejemplo en este caso sería una ecografía, ya en donde se puede visualizar un trombo específicamente en la aurícula derecha, en donde se encuentra, que corresponde al trayecto del catéter, perdón, del cable conductor del marcapasos, ya porque aquí podemos visualizar una estructura ecogénica. Ya, y de igual modo, aquí podemos visualizar que posteriormente, en este caso, se realizó la extracción del cable conductor y se puede visualizar el trombo formado. Ya, ahora vamos a hablar acerca del síndrome de distrés respiratorio agudo. Este va a tener varias causas y por ello se va a clasificar en pulmonar y extrapulmonar. Dentro del SDRA pulmonar van a existir causas directas que van a lesionar a las células pulmonares. Esto puede ser por etiologías las más frecuentes, aspiración e infecciones. También tenemos ahogamiento, inhalación de humo o una contusión pulmonar. Mientras que en el SDRA extrapulmonar va a estar relacionado más que todo con una respuesta sistémica y esto va a presentarse en sepsis, que es infrecuente, traumas, que son graves pero no torácicos, transfusiones masivas de sangre, cirugía no torácica y una circulación extracorpórea. Aquí podemos visualizar la fisiopatología. Podemos visualizar dos partes en esta imagen. El alveolo que se encuentra normal, sin alteración en lo que es las barreras entre el endotelio vascular, entre el epitelio, tiene las células correspondientes, células tipo 2, macrófagos alveolares. Sin embargo, ¿qué pasa en la porción de acá? Va a relacionarse más que todo con una lesión alveolar difusa que tiene dos fases. Una fase exudativa que está relacionada con la congestión y el aumento de la permeabilidad capilar, lo que a su vez va a provocar el paso al intersticio de un exudado rico en proteínas y también en células inflamatorias, las cuales posteriormente van a dirigirse hacia el epitelio alveolar, provocando a su vez la formación de membranas hialinas y atelectasias. Aquí podemos visualizarlo. Ya, ¿qué pasa en la fase proliferativa? Es necesario que se trate de restituir el tejido que dañado. Y en algunas ocasiones sí, existe una restitución del tejido parenquimatoso por medio de los neumocitos tipo 2 y asimismo por el depósito de colágeno. Sin embargo, también va a darse en otros casos, que es la mayoría, una fibrosis intersticial, provocando una alteración a nivel del intercambio gaseoso, que nos da la clínica que podemos visualizar acá, como lo que es disnea, taquipnea, tos seca. De igual vamos a tener focos bilaterales de consolidación pulmonar, sin embargo, sin evidencia de que exista signos de insuficiencia cardíaca, ya que podemos llegar a confundirla con ella. De igual modo, una presión en la arteria pulmonar menor a
18 milímetros de mercurio. Asimismo, tenemos la clasificación de Berlín, en la cual vamos a clasificar al síndrome de distrés respiratorio agudo en 3 etapas: leve, moderado y severo. Y esto va a estar relacionado más que todo con el cociente entre la presión arterial DIO2 y la FiO2 en kilopascales, que también aquí podemos visualizar en milímetros de mercurio. Y esto va a representar la mortalidad de igual modo, de acuerdo en el estadio en el que se encuentre. Leve tenemos de 26.7 a 40 kilopascales y tiene una mortalidad del 27%. Moderado se encuentra entre 13.4 hasta 26.6 kilopascales y tiene una mortalidad del 32%. Y finalmente, como su nombre lo dice, el estadio severo, vamos a tener menor o igual a 13.3 kilopascales y va a dar lugar a una mortalidad mucho mayor, como es el 45%. El tratamiento principalmente va a basarse en tratar la causa desencadenante, si es por ahogamiento, si es que son por partículas irritantes. Medidas de soporte, dentro de las cuales se va a dar la ventilación mecánica con presión positiva al final de la expiración. Sin embargo, de igual modo se corre el riesgo de que exista barotraumas. El paciente se debe encontrar en decúbito prono, como podemos visualizar en la imagen, ya que de este modo va a mejorar la ventilación del parénquima pulmonar debido a la redistribución del aire. Se ha entrado en debate de si es necesario utilizar corticosteroides en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Sin embargo, se han encontrado evidencias de que se encuentran contraindicados en fase exudativa, debido a que va a predisponer al paciente a muchas más lesiones y va a evitar que se regeneren las diferentes membranas que inicialmente se dañaron, como lo que es el epitelio alveolar. Aquí podemos visualizar una radiografía de tórax. Esta nos va a ayudar principalmente a detectar consolidaciones pulmonares y detectar posibles complicaciones. Normalmente durante las primeras 24 horas se puede llegar a visualizar una RX de tórax normal. Sin embargo, también pueden aparecer opacidades difusas, que son características pero no específicas en vidrio esmerilado, y en las 36 a 72 horas puede evolucionar a consolidaciones. Aquí nosotros podemos visualizar una RDX de tórax anteroposterior, en la cual se puede evidenciar radioopacidades que se encuentran comprometiendo, bilaterales, difusas, que se encuentran comprometiendo ambos campos pulmonares, intercaladas con espacios en donde se evidencian patrones de vidrio esmerilado. De igual modo, algo que nos puede ayudar y es una técnica mejor para detectar la fase en la cual se encuentra el SDRA, o también para saber si es pulmonar o extrapulmonar, es la TC. En la fase exudativa podemos visualizar que las condensaciones desaparecen en decúbito prono. De igual modo vamos a tener una densidad en vidrio esmerilado debido a que existe exudado inflamatorio a nivel alveolar. Ahora, para diferenciar de un SDRA extrapulmonar de un pulmonar, pues en el extrapulmonar vamos a tener densidad en vidrio esmerilado, que va a ser simétrico, y las condensaciones se encuentran en zonas declives. Es decir, que si en este caso el paciente se encuentra en decúbito supino, va a provocar que las condensaciones se encuentren en la parte posterior. Mientras que en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda pulmonar, de igual modo, vamos a tener densidad en vidrio esmerilado, pero va a ser menos abundante, y las condensaciones van a ser asimétricas y en zonas que no son declives. Y finalmente, en la fase proliferativa, las zonas vamos a tener que existen consolidaciones, de igual modo densidad en vidrio esmerilado, pero van a existir dilataciones bronquiales, también denominadas bronquiectasias. Aquí podemos visualizar una TC de tórax en ventana de parénquima pulmonar, en donde vamos a poder visualizar opacidades coalescentes, y de igual modo vamos a poder visualizar densidades en vidrio esmerilado. Vamos a repetir.
Aquí podemos visualizar las densidades en vidrio esmerilado, que son difusas, de igual modo se encuentran dispersas bilateralmente y existe de igual modo la presencia de lo que es eh, edema, perdón, derrame pleural. Ya, los diagnósticos diferenciales van a ser principalmente el edema agudo de pulmón. En la radiografía de tórax anteroposterior, nosotros vamos a poder evidenciar principalmente infiltrados periliares, los cuales son simétricos y también va a estar caracterizado por lo que son las líneas de Kerley, como podemos visualizar aquí. Ya, y en el caso de lo que es cómo diferenciarlo del síndrome de distrés respiratorio agudo, es que el mismo va a ser poco abundante. Aquí podemos visualizar una TC de igual modo en un corte axial en ventana de parénquima, en la cual vamos a evidenciar de una mejor manera el edema agudo de pulmón en tomografía. Los hallazgos radiológicos van a ser, principalmente en el caso de que sea una insuficiencia cardíaca, va a ser de predominio central y existe un engrosamiento de los septos interlobulares que nos da lugar a entender que existe un edema intersticial. Asimismo, puede existir un compromiso a nivel de la pleura, provocando un derrame pleural, como podemos visualizar en este caso, que son bilaterales. Otro diagnóstico diferencial es la hemorragia pulmonar difusa. Esta no se asocia a edema pulmonar y se puede identificar porque los pacientes presentan anemia y expectoración sanguinolenta, que es la hemoptisis. Aquí nosotros tenemos una RX de tórax en la cual se puede evidenciar una radioopacidad en la mitad superior del hemitórax derecho. De igual modo, se realizó una tomografía que en este caso sería en ventana de parénquima pulmonar en una reconstrucción coronal, en donde de igual modo se pueden visualizar unas, eh, se puede evidenciar un aumento de la densidad, se puede visualizar de manera moteada en la mitad superior del parénquima pulmonar del pulmón derecho, lo cual se correlaciona con una posible hemorragia pulmonar difusa. Ya, algo más que tenemos que revisar es el barotrauma, el cual va a producirse por la ventilación mecánica y su efecto adverso. Existe una lesión directa del tejido pulmonar en el 60% y el mecanismo por el cual se produce este daño de tejido pulmonar va a ser que existe una sobredistensión alveolar, que es denominada el bolotrauma, y de ese modo nos van a dar los signos característicos de este tipo de proceso. Cabe recalcar que la frecuencia disminuye con la edad y los casos más graves se encuentran en pacientes menores de 40 años. Cabe recalcar que el barotrauma va a incrementar a medida que incremente el volumen, la presión y el tiempo por el cual se mantiene la ventilación mecánica. Aquí nosotros podemos visualizar una RX, es de pediatría, en donde existe una intubación endotraqueal que se encuentra en muy profundo a la carina. De igual modo podemos visualizar lo que es un neumotórax por un aumento de la radiolucidez en el hemitórax derecho que se encuentra comprimiendo al pulmón. Y aquí podemos visualizar el dispositivo de ventilación mecánica utilizado en este caso. Luego tenemos el enfisema pulmonar intersticial. Este se va a dar por el aire o la presión que se encuentra dentro del alveolo va a superar a lo que son las paredes alveolares, provocando la rotura de los mismos y dándonos lugar a los hallazgos radiológicos, como lo que son imágenes radiolúcidas, moteadas o lineales en una consolidación, que puede ser pulmonar, puede ser a nivel del corazón o en los diafragmas. En el caso de la tomografía, pues
de igual modo los hallazgos van a ser casi similares. Existe líneas de hipodensas, las cuales se encuentran rodeando los vasos sanguíneos y los bronquios. Y asimismo pueden encontrarse imágenes quísticas en la intersección de los septos interlobulares. Aquí podemos visualizar un caso en el cual podemos visualizar que en el pulmón derecho se evidencian imágenes lineales y moteadas radiolúcidas en el parénquima del pulmón derecho, mientras que en el pulmón, en el hemitórax izquierdo, se puede evidenciar un neumotórax que se encuentra comprimiendo el pulmón ipsilateral. Ya, y en la porción de acá podemos visualizar una TC de tórax en un corte axial, en ventana de parénquima, en donde se pueden evidenciar de igual modo lo que son líneas hipodensas que se encuentran rodeando los bronquios, y en este caso también se puede evidenciar a nivel eh, de se puede evidenciar neumotórax bilateral acompañado de enfisema subcutáneo. Ya, otro caso sería el neumomediastino. El neumomediastino va a estar relacionado con, principalmente se relaciona con la presencia de aire alrededor del mediastino, como lo dice su nombre. Este puede llegar a ser asintomático y rara vez va a provocar una afectación hemodinámica. Los hallazgos en la radiografía de tórax, aquí podemos visualizar una RX de tórax anteroposterior, en donde se pueden visualizar imágenes aéreas que disecan lo que son las estructuras mediastínicas. También podemos visualizar un halo radiolúcido que se encuentra rodeando la silueta cardíaca. Se puede reconocer también por el signo del diafragma continuo, como podemos visualizar aquí, que se refiere a que existe aire en el borde inferior del corazón. Ya. También se puede presentar otra complicación como lo que es el enfisema subcutáneo. Este va a ser el primer signo que nosotros vamos a encontrar en el barotrauma. ¿Qué pasa entonces? El aire normalmente no va a pasar de la cavidad pleural a la pared torácica, excepto en casos de que exista disrupciones pleurales, como lo que son los traumatismos. Aquí podemos visualizar lo que es una RX anteroposterior de tórax, en la cual se evidencia una radioopacidad en la porción inferior del hemitórax derecho. Asimismo, se puede evidenciar que existe un enfisema extenso a nivel subcutáneo que afecta a los tejidos blandos. ¿Cómo podemos visualizar aquí? Que existe densidad, lucidez, radiolucidez, que se compara con el aire en lo que son los tejidos blandos. Y finalmente tenemos el neumotórax. Cabe recalcar que en pacientes que tienen ventilación mecánica va a aumentar el riesgo de neumotórax a tensión debido a que existe un aumento de la entrada de aire. Ya, los signos en la radiografía van a ser principalmente que existe una mejor delimitación de los bordes mediastínicos y diafragmáticos. Asimismo, existe un aumento de la radiolucidez del hemitórax afectado, como podemos visualizar aquí. También se puede evidenciar en un seno costofrénico profundo. Existe una desaparición del signo de la silueta y podemos visualizar de igual modo una línea radiolúcida que nos delimita el borde del pulmón que se encuentra comprimido. Y eso sería todo. Muchas gracias.